Aquí afuera del Palacio Municipal instalaron unas pinturas muy padres que hablan de un paisaje que ya no existe prácticamente. Aquí hay un cultivo de cempasúchil. Al fondo está el volcán activo. Y aquí dice que es de 2014 en la firma. Todo esto pues ya son construcciones modernas. Sin embargo, es interesante conocer nuestras raíces. Este es muy hermoso, es un altar de muertos. Y así hay más. Y es lo que me gusta a mí del Xochipitzáhuac, aquí en Tlaxcalancingo, que nos hace conservar la memoria de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Tal vez muchas de estas costumbres ya se perdieron, pero son parte de nuestra identidad. No existe la indigencia donde hay abundancia. Sobre todo la abundancia de un pueblo generoso como el nuestro. Esta es la iglesia. Muy interesante cómo hacían estas estructuras para guardar el maíz. Me hubiera encantado saber cómo era el pueblo de donde vino mi abuela a principios del siglo XX. Pero ya no se conserva ninguna memoria hace más de 100 años, o casi 100 años. Ellos vinieron de un San Dionisio Tlaxcala, que solo conocí por tradición oral. Este es el traje típico de aquí de Tlaxcalancingo. Lo he visto en la danza del Xochipitzáhuac. Esta hermosa arquitectura del paisaje. Este data de 2017. El niño sorprendido ante la belleza del cuadro. Mucha sensibilidad. Y es lo que yo admiro de Tlaxcalancingo, que conservan la memoria de lo que fueron. No quieren que se olvide, no quieren que se pierda la noche de los tiempos. Vamos a bailar, van a bailar los listones, que significa que se teje todo lo que se cosechó en este año.
mientras nos preparamos, les hacemos mención de que el pan es lo que las mujeres les llevan de comer a sus trabajadores. Por eso es el pan que llevan ahí. Lo que muchos esperan, sobre todo la gente de esta comunidad, para reafirmar esta identidad que tenemos en esta población. Es la sustancia que contiene la esencia de lo que le encendió, lo que ya muestra su color. Xochitl endereza el mundo con miles de ojos multicolores que se asoman a los confines del universo. Xochitl es la culminación del largo camino que tiene que pasar la planta, desde que la semilla es plantada en el seno de la tierra. Xochitl es entonces todo aquello que florece en la vida del hombre, representa el clímax y culminación de cualquier actividad que emprende. Pitzáhuac es todo lo que adquiere la forma del viento cuando sopla por los pequeños huecos que existen en el mundo. Pitzáhuac es lo delgado, lo pequeño y lo frágil. Pitzáhuac es el alma de las cosas que apenas pasan muchas veces inadvertidas ante nuestros ojos. Xochitl-Pitzáhuac es la dualidad de voces que se unen para hablarnos de la efímera belleza de las cosas, que constantemente suceden en todos los rincones del universo. Xochitl-Pitzáhuac, flor delgada, flor menuda, tierna y efímera, flor que con su esbeltez es la más bella de entre todas las que existen. Xochitl-Pitzáhuac representa entonces a las cosas de máxima belleza y efímera duración, y así las logra la palabra del hombre en todos los ámbitos de su existencia. Xochitl-Pitzáhuac es inútil, la fiesta, suceso donde el Lihuican, el cielo, desciende hasta la casa del hombre para inundarla de belleza y floreciente alegría. El Xochitl-Pitzáhuac es un remolino de olores, sonidos, sabores y colores que derraman flores, manjares, saludos, agradecimientos, abrazos, sonrisas, música y danza. Es la alegría desbordada en un breve lapso de tiempo. De entre todas las fiestas del hombre, la del Namictilistli, el casamiento, es una de las que merecen llamarse Xochitl-Pitzáhuac. El Namictilistli es el encuentro y la unión de dos seres junto con sus castas y raíces. A lo largo y ancho de lo que llamamos México, los pueblos indígenas dan el nombre de Xochitl-Pitzáhuac a la fiesta del Namictilistli y de esa manera lo celebran. En Tlaxcalancingo, el Xochitl-Pitzáhuac se celebra con gran alegría y colorido. Los preparativos inician desde el momento en que se anuncia el compromiso de la pareja. Con chiquihuites de pan, ceras y mezcal se consiguen el huehuetini, hombre viejo y sabio, a los padrinos y se pide a la novia. 2 días antes llegan todos los parientes a la casa del novio a hacer el tlacualiscualisli, elaboración de los alimentos. Llegado el día, en la madrugada, el novio junto con sus amigos barren y riegan con agua el frente y patio de la casa de la novia. En la casa del novio se adorna todo con lazos de pino y flores. Ya entrada la mañana, los padrinos y parientes del novio acuden a pedir a la novia en su casa, y ahí les es servido un suculento desayuno. Después de la ceremonia religiosa, la pareja es acompañada con música hasta la casa del novio, en donde los reciben con el saumerio y el xochitopil, vara larga y adornada con flores. Dentro se hace el tenahuatilis, agradecimientos por parte del huehuetini. Después, la pareja escucha los consejos de los padres, abuelos y padrinos.